Para empezar, queremos enmarcar que esta ponencia es el resultado de años, de estos años de trabajo del equipo de docentes disciplinares del profesorado de educación secundaria en matemáticas que tiene la UNIPE, que está en la sede de Pilar. Voy a nombrar a todos los docentes, acá somos algunos: Betina Duarte, Carolina Benito, Ceci Montes de Oca, que está acá, Rodolfo Murúa, Uriel Casman, que también está, Juan Pablo Luna, Cecilia Pineda también, que está acá, Karina Chamorro, Valeria Borsani, Mariana Matovich, Enrique Di Rico, y bueno, y yo, Cecilia Lamela, que somos docentes de esta formación. Y vamos a compartir un poco preguntas, ideas y algunas acciones que venimos poniendo. Un poco queremos contextualizar nuestra carrera, ¿no? Para poder entender. Esta carrera se inició en el 2021, no tenemos egresados todavía, estamos muy, muy nuevitos. Se dicta en la sede Pilar de la UNIPE. Desde el inicio tuvo la intención de ofrecer una formación independientemente de la formación matemática previa que tuvieran los y las interesados en hacer esta carrera. Es decir, no es que había una condición que tenían que tener mucha matemática para poder venir a ser el profesorado de matemática. Entonces, esta es una intención, y esto va en vínculo con que nuestra universidad no tiene un curso de ingreso, con lo cual en el primer año de la carrera automáticamente se entra a la carrera. Y ese primer año se centra en, justamente como dice ahí, en consolidar nociones matemáticas relativas a la escuela secundaria. Está pensado ese primer año para hacer una revisión a las nociones de matemática de la escuela secundaria. Digo esto, aprovecho acá que está Mauro, que por ahí me conoce en general, en muchas carreras, se inicia el primer año con materias del análisis o del álgebra, que no son asuntos de la escuela secundaria. Bueno, en este primer año eso no empieza ahí, el análisis y el álgebra, sino que empieza en un segundo año. De este modo, intentamos acompañar para que empiece a repensar la formación matemática que tienen nuestros estudiantes y empezar a concebirse de un nuevo modo de estudiante de matemática. Una cuestión también que tiene nuestra carrera es que nosotros desde el inicio de esta carrera asumimos una posición que le da un papel relevante a las prácticas, es decir, al trabajo en el aula, en la construcción de ese futuro docente. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros sostenemos que la posición que va a tener el futuro docente frente al saber matemático, eh, que va, que va a transmitir o que va a trabajar con los estudiantes del secundario, va a estar en vínculo con el saber construido matemático en su formación inicial. Es decir, ese saber va a hacer referencia al modo en que va a acercar a sus estudiantes de escuela secundaria a la matemática. Y a la vez, las matemáticas que se aprenden en las materias del campo disciplinar, porque nuestra carrera tiene un bloque de campo pedagógico, un bloque de la formación general, que son materias más ligadas a la filosofía, y un bloque de materias del campo disciplinar. Estas materias del campo disciplinar, lo que se aprende ahí, esa matemática, se hace en vínculo también con una reflexión sobre la forma de producir conocimiento matemático. Es decir, intentamos que las materias del campo disciplinar estén en diálogo con las materias o con la formación que van a tener nuestros estudiantes acerca de la enseñanza de la matemática también. Entonces, esto nos lleva a desnaturalizar ciertos contenidos de la escuela secundaria, sobre todo en el primer año, que es donde aparecen estos contenidos, para que puedan mirarlos no en sus versiones únicas, que es lo que usualmente aparece en la escuela secundaria, como esos contenidos en versiones únicas, y poder desnaturalizarlos y mirarlos desde otro lugar. Y entonces,
con estas intenciones iniciales de nuestra carrera, comenzamos a transitar estos primeros años y empezamos también a configurarnos escenarios reales, porque una cosa es la carrera pensada y otra cosa es cuando llegamos en ese 2021 a los escenarios reales de nuestros estudiantes y ahí empezaron a aparecer desafíos. Como muchas de las instituciones que reciben a estudiantes de la escuela secundaria, en secundaria nos encontramos con un desafío que es acompañar a la construcción de un estudiante universitario, ¿no? Y entonces, una pregunta que nos hacemos es cómo se configura un estudiante universitario y qué puede ofrecer la formación en esa construcción, ¿sí? Otro escenario que también nos encontramos es bueno, no tenemos un curso de ingreso, los estudiantes entran directamente a la carrera y tenemos estudiantes con formaciones muy heterogéneas. Tenemos estudiantes que finalizaron hace más de 10 años la escuela secundaria. Tenemos muchas estudiantes, mujeres, que ahora que sus hijos e hijas van a la escuela, se ponen a estudiar la carrera. Pero por ahí no estudiaron nada desde que terminaron el secundario hasta este momento. Tenemos estudiantes que han terminado con un plan fines y entonces reconocen también que hay cosas que o no las vieron o no las profundizaron. Tenemos estudiantes que han terminado el secundario en plena pandemia también. Es muy heterogéneo. Y entonces esto nos genera una pregunta. ¿Cómo podemos recuperar saberes imprescindibles para la formación que inician? ¿No? Cuando a veces decimos, bueno, como hay ciertas lagunas, ¿no? En estas formaciones tan heterogéneas. Y otra cuestión que también nos aparece, y esto tiene que ver con la concepción que tenemos de la enseñanza de la matemática en las materias, los y las profesores de las materias de campo disciplinar, donde trabajamos desde una perspectiva que concebimos al aula como un espacio de producción matemática. No todas las experiencias que han tenido nuestros estudiantes en su formación de escuela secundaria tienen esta mirada del aula de matemática como un espacio de producción. Y entonces esto genera para algunos unas transformaciones, ¿no? De qué entienden ellos que es la matemática. Un poco acá viene bien Mauro, que es de lengua y literatura, porque pongo un poco más de letra, porque por ahí nuestros estudiantes han transitado por una experiencia donde el docente decía, por ejemplo, toda la parte teórica y cómo se hace, y los estudiantes repiten a modo de repetir una regla, pero en cambio, cuando los recibimos y les proponemos un problema para empezar a resolver y no decimos nada antes y empezamos a ver qué ideas aparecen ahí, esto para muchos estudiantes es muy novedoso y genera ciertas, ¿no? Bueno, vienen a estudiar matemática y con la matemática tal vez que se encuentran, no sé si es otra, pero es diferente o hay otras. Ahí es donde decimos que queremos desnaturalizar también la idea que ellos tienen de la matemática. Porque, por ejemplo, un problema que se resuelve de diferentes maneras. Y entonces para muchos esto es muy sorprendente. Entonces, estas experiencias anteriores de clase de matemática pueden resultar disruptivas con lo que proponemos, pero a la vez esas experiencias matemáticas son el punto de apoyo para la construcción de las cuestiones matemáticas que queremos hacer, sobre todo en ese primer año, ¿no? Y entonces ahí tenemos un desafío, cómo acompañar a estos estudiantes en su proceso de resignificación de sus prácticas anteriores, de modo tal que les permita cuestionar la naturalidad de los objetos de la matemática escolar. Vuelvo a decir esto, cuando hay una sola forma de resolver un problema, hay una versión única de ese conocimiento matemático. O se presenta, mejor dicho, ese conocimiento matemático como una versión única. Cuando podemos entrar a una zona de la matemática de diferentes maneras, esto hace que empecemos también a cuestionar la naturalidad de esos objetos matemáticos. Y entonces, estos son los desafíos que nos encontramos y que empezamos a pensar. Y acá tenemos
creo que, ahí está. Estaba mirando, perdón, la diapo. Tenemos una de las primeras cuestiones es esto, el colectivo docente pensando a los estudiantes, porque desde el 2021 el equipo de las materias del campo disciplinar empezamos a tener reuniones sostenidas durante cada cuatrimestre. En este momento las reuniones son cada 15 días, fue cambiando esta periodicidad, pero estas reuniones eran necesarias para acompañarnos tanto en la elaboración y en el avance de nuestros espacios curriculares, y también para pensar en conjunto la enseñanza de la matemática de futuros docentes de matemáticas de nivel secundario. Y entonces, ahí, en esos encuentros, fuimos desarrollando algunos acuerdos de gestión de clase y empezamos a compartir hipótesis acerca de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en estos futuros docentes de matemática. Y nos dimos cuenta que estos encuentros y este compartir, tanto de hipótesis acerca de las condiciones de enseñanza y aprendizaje de la matemática, empezó a construir una cultura de la clase de matemática del profesorado. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay un multicontrato sobre qué es hacer matemática en una materia, en las materias del campo del análisis, en las materias del campo de la álgebra, sino que empezó a esta cuestión de cómo entendemos la matemática con las particularidades de cada zona de la matemática, pero empezó a aparecer esta cultura de que nosotros le dimos llamar cultura de la clase de matemática. En las materias del campo disciplinar, nosotros trabajamos a partir de situaciones problemáticas que despliegan algún contenido matemático. Pero a propósito de trabajar con esta situación problemática que despliega algún contenido matemático, también queremos trabajar modos de la disciplina matemática, modos de hacer de la disciplina. Por ejemplo, en el primer año, en vínculo con algunas cuestiones del orden de la divisibilidad, además de aprender divisibilidad en el campo de los números enteros, también trabajamos modos de argumentar en la disciplina. ¿Cómo se demuestra que algo es verdadero en matemática? ¿Cómo se demuestra que algo no es verdadero en la matemática? Entonces, junto con los contenidos matemáticos, empezamos a trabajar cuestiones propias, elaboración, por ejemplo, la elaboración de las explicaciones de nuestros estudiantes, tanto orales como escritas. El desarrollo también de habilidades algebraicas a propósito de distintas zonas de la matemática que vamos visitando en ese primer año. Y bueno, y acá esto era como un pantallazo y queremos presentar algunos asuntos que empezamos a pensar a partir de estos escenarios que tenemos, digamos, de esta primera intención de nuestra carrera, estos escenarios que tenemos y estos desafíos. Algunos asuntos son el vínculo entre los asuntos teóricos de la matemática, el desarrollo de problemas en clases y la sistematización de estas cuestiones por parte de los y las estudiantes. Otra cuestión es el acompañamiento en la organización del estudio de nuestros estudiantes. ¿Cómo estudiar? ¿Por dónde empezar? Y un tercer asunto es la evaluación. ¿Cómo evaluamos? ¿Qué evaluamos? Nos preguntamos por distintos formatos de evaluación que intenten dialogar justamente con las producciones de nuestros estudiantes. Entonces, acá lo que vamos a mostrarles ahora son algunos ejemplos de algunas acciones que intentamos hacer en orden de estas cuestiones. Bien, voy a arrancar con este primer punto que mencionaba ahí Ceci. Lo que te voy a Ceci, si te puedes silenciar porque me parece que se me escucha el rebote en tu compu. Ahí va, gracias. Y para meternos con esto, con este vínculo, ¿no?, entre los asuntos teóricos, el desarrollo de problemas que trabajamos en clase y cómo sistematizan estas cuestiones, lo primero que nos preguntábamos era cómo toman nota nuestros estudiantes. Y entonces nos encontramos en esto que decía Ceci con una variedad de estudiantes muy heterogéneos, estudiantes que en sus inicios los libros universitarios no les resultaban comprensibles
y ese estudio que hacían en forma individual lo hacían con sus propias notas de clase. Entonces nos surgió estas preguntas sobre cómo toman nota, cómo reconocen qué es lo importante, ¿no?, para retener de todo lo que se despliega en una clase, sobre todo con pizarrones en donde nosotros le ponemos mucha letra, cómo reconocen la importancia de esas relaciones dentro de todo este trabajo, y cómo se enseña esto, cómo se enseña y cómo se aprende, ¿no?, a tomar notas de clase. Y acá ya le voy a poner una mirada un poco más personal, que yo todavía sigo teniendo una pata en secundario, porque tengo todavía un trabajo en horas de secundario, que lo que me está pasando, o lo que estoy viendo en este último tiempo, es cómo cuesta en secundario que los chicos tomen notas de clase, sobre todo en algunas aulas donde se habilita el celular, donde sacan fotos a los pizarrones. Y acá, en estos primeros inicios en la universidad, nos encontramos con algunos estudiantes que están recién salidos de ese ciclo de nivel secundario. Entonces, empezamos a armar esta herramienta que pusimos en común entre este colectivo docente y las reuniones, que son las notas de clase. Nosotros tenemos en UNIPE un aula virtual, y en ese aula lo que tenemos son distintas herramientas, como foros, lugares para subir material, espacios de evaluación, y lo que hicimos fue empezar a armar lo que llamamos las notas de clase, que eran unas notas que íbamos construyendo cada docente al finalizar la clase, y lo que tenía por objetivo estas notas eran desplegar lo que había pasado en la clase, y funcionaban también como una lectura previa a la clase siguiente, para poder realizar también preguntas sobre la clase anterior. Y con el tiempo nos dimos cuenta también que estas notas de clase tenían más objetivos que estos que comentábamos. Algo que nos pasó, y por lo que tuvimos que reformular estas notas de clase, es que veíamos que a medida que iban avanzando los estudiantes por el pasaje acá de la carrera, algunos descansaban en este armado de notas de clase por parte de los docentes y dejaban de tomar notas en las clases. Entonces, fuimos comentando esto en nuestras reuniones y decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos a tomar notas y que no descansen tampoco en lo que el docente iba a subir al final de la clase? Entonces, algo que se empezó a armar fue, bueno, en primer año armábamos estas notas, que ahora voy a mostrar algunos ejemplos. En segundo año, en algunas materias, algunos docentes decidieron que esas notas de clase queden por parte de los estudiantes, o ponerle menos letra, o que cada semana haya un estudiante que arme una nota de clase, o un grupo de estudiantes que arme la nota de clase, donde ya tenían una base de lo que se había armado también en primer año de estas notas de clase. Y después en tercer año esto lo íbamos soltando un poco más y dejábamos un tiempo para que los estudiantes armen esas notas de clase en la clase en sí. Lo que quería mostrar ahora son algunos ejemplos, ¿no? Voy a mostrar 2 ejemplos de notas de clase. Ahí comparto pantalla. Vamos con... ¿Ahí se ve bien? Esta primera nota de clase es una nota de clase de álgebra, ¿no? Acá, fíjense que esto está armado por el docente y empieza con un pizarrón. Esta es una foto de un pizarrón sobre una actividad que quedó para estudiar de la clase 1. De estas actividades para estudiar vamos a hablar ahora en un ratito, pero lo que arma acá el docente es, le saca una foto al pizarrón, queda registrado el pizarrón, que fue escrito aparte por un estudiante, justo acá menciona cuál fue la estudiante que escribió el pizarrón, y después lo que se van haciendo es agregar algunas cosas al costado para entender ese pizarrón. En este caso lo que se estaba tratando de hacer era entender cuál es la hipótesis, cuál es la tesis en una demostración, entender la demostración por el absurdo, entonces en qué momento se llegaba a una contradicción. Por eso se iban agregando todas estas notas para hacer esas paradas en la demostración que se trabajó ahí en la clase. Y algunas preguntas, que podrían ser preguntas que se formula un estudiante, bajo un cachito más. Algunas preguntas que quedan también abiertas,
no me quiero meter tanto con el contenido de la clase, pero sí como para ver un ejemplo acá de lo que intentamos recuperar de la clase, que va más allá de lo que sucede en la clase, ¿no? O lo que queda registrado en un pizarrón. Estas preguntas que quedan abiertas, ¿por qué podemos afirmar esto con lo que escribimos antes? Algunos problemas que quedan para estudiar. Después aparecen algunas ideas que surgen en la clase, que estas son muchas veces preguntas que se hicieron los estudiantes, distintas opciones o distintas estrategias de resolución. Bueno, esta nota de clase tiene 7 hojas, pero es como para poner a modo de ejemplo algunas de las cosas que se van seleccionando. Después cada docente le va poniendo acá su impronta, ¿no? Sobre lo que va escribiendo. Pero sí, lo que me gustaba acá para retomar de esta nota es que hay fotos de pizarrón y hay muchas preguntas que quedan abiertas y muchas preguntas que se hacen los estudiantes y quedan por responder, que hay veces que quedan para retomar la clase siguiente y otras que quedan abiertas para seguir pensando sobre estas cosas que suceden en la clase. Muestro un ejemplo más. A ver. Esta es una nota de clase de aritmética 2. Esta es una materia de primer año. Acá también aparecen algunas fotos de pizarrones. Se retoman cosas de la clase anterior. ¿Se ve bien desde acá? ¿Se llega a leer? Porque yo no estoy viendo lo que estoy compartiendo. Sí. ¿Sí? Puedes darle un poquito más, pero... Un poquito más de zoom, a ver. Ahí mejor. Bien. Esta es una foto de pizarrón, lo que aparece acá arriba, un pedacito, ¿no? Un recorte de pizarrón de algo que se recordó, que se repasó, algunas cuestiones que se retoman de la clase anterior y quedan en esta nueva nota de clase porque se están usando. Más zoom. Se me va a ir mucho ahí, ¿no? Mi idea igual tampoco es meterme con lo que dice exactamente el pizarrón, sino como para poner también algunos ejemplos de qué es lo que los docentes están eligiendo, ¿no? Dejar en esta nota de clase. Y algo que me gustaba también para mostrar esta nota de clase como ejemplo es que por ejemplo, en esta hoja de acá, lo que aparecen son algunas actividades resueltas por los estudiantes. Acá en este caso, esta docente lo que hizo o lo que decidió hacer en esta clase fue pedirles a los estudiantes que las resoluciones, que les saquen fotos a sus resoluciones y que las manden por el grupo de WhatsApp que tienen compartido. Entonces, lo que hacía era ir proyectando estas resoluciones en el pizarrón y entre todos iban completando con algunas cosas que parecía que faltaban, ¿no? a estas resoluciones. Y lo agregaban en el momento. Entonces, acá trabajaban también mucho y queda registro de lo que efectivamente sucedió en la clase y esta comparación entre lo que iban trabajando distintos estudiantes. Se iban agregando... Acá también. Algunas notas, se van agregando cositas a lo que van escribiendo los estudiantes, fotos de pizarrones. Bien, dejo de compartir, no sé si hay algo más que quiera decir de esta nota de clase. Solo era más que nada para... ahí va. Para comparar estas dos notas donde cada docente va eligiendo, ¿no? Qué es lo que se decide compartir en esta nota de clase. Fotos de pizarrones, registros, preguntas abiertas. Y lo que vemos acá es que la clase continúa, ¿no? En estas notas de clase y se organizan después de la clase todos los contenidos que fueron sucediendo y no solo los contenidos matemáticos. Y que también son una herramienta que permite a los estudiantes reconocer distintas maneras de estudiar, de tomar notas, de aprender matemática, de enseñar matemática, porque también pensemos que estamos haciendo todo esto porque estamos formando docentes de matemática acá, ¿no? Entonces, en esta pregunta que nos hacíamos al inicio sobre cómo se enseña a tomar notas de clase, también nos parecía que era necesario mostrar algunos ejemplos sobre qué es lo importante registrar. No solo lo que está escrito en un pizarrón, ¿no? Las preguntas que uno se hace,
preguntas que todavía no puedo responder, pero que me estoy haciendo, algo que dijo otra persona que me pareció interesante y la quiero registrar, algo que necesito agregar, algo que copié para entenderlo mejor. Todas estas cosas que a veces en el secundario no se trabajan. Y bueno, nos parecía importante que para poder enseñar a tomar notas, muchas veces necesitamos mostrar un ejemplo de lo que sería una nota de clase, y eso empezamos a hacer así en primer año. Y lo fuimos soltando un poquito a medida que iban avanzando en los años posteriores. Otro asunto que vamos a compartir ahora es este acompañamiento en el estudio, y eso es lo que va a hablar ahora Uriel. Gracias, Ceci. Bueno, en esta sección queremos compartir algunas estrategias que usamos justamente para acompañar el estudio de nuestros estudiantes, y la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué nos interesa acompañar al estudio, ¿no? Primero, lo que notamos es que en muchas materias de matemática a nivel superior es muy común que al final de la clase se diga algo como avancen hasta el ejercicio 10 de la guía 4. Y es una indicación que usamos mucho los docentes y lo que se termina traduciendo también en una demanda de los estudiantes, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que llegar si no le decimos? Como si necesitaran que alguien les diga no lo que tienen que hacer, sino lo que saben hacer, ¿no? Como sé hacer este ejercicio, puedo llegar a este. Y bueno, esa lógica tiene un trasfondo de cómo se concibe la clase, que es más como un límite de lo que se puede hacer, más que como un espacio que habilita a preguntarnos o averiguar, a explorar, ¿no? Pensar entonces las estrategias de estudio, cómo se estudia matemática en la casa, también es pensar el modo que nos proponemos vincularnos con ese saber. Y por otro lado, nos vamos a preguntar, ven que estoy yendo y viniendo, justamente partimos de esta preocupación, ¿no? ¿Qué hacen los estudiantes entre una clase y la otra? Porque también notamos que hay otra idea bastante instalada, es que estudiar matemática es resolver ejercicios. ¿No? Como decía Ceci al principio de todo, los estudiantes vienen con una idea de lo que es hacer matemática, de sus experiencias anteriores. O sea que estudiar es resolver problemas de una guía. Digamos, y nosotros creemos que si un estudiante se sienta en su casa y lo primero que hace es intentar resolver un ejercicio, lo más probable, lo que tiene más sentido que ocurra es que no le salga el ejercicio. Incluso, aunque haya sido muy protagonista en la clase, hay como un salto muy grande entre trabajar acompañado en una clase que a sentarse en su casa solo y a resolver ejercicios en soledad. ¿No? Y esa frustración que aparece cuando los ejercicios no salen, realmente se termina canalizando con videos de YouTube, ahora quizás también con el ChatGPT, que en general tienen producciones que tienen poco que ver con lo que se viene trabajando en nuestras clases. Por eso decimos que al momento de estudiar es importante recuperar lo que se hizo en la clase, ¿no? Antes de sentarse a resolver ejercicios. Y por eso, bueno, recién Ceci contaba sobre las memorias, los registros que tomamos en clase, por eso le damos tanta importancia a que quede registro sobre lo que nosotros hacemos en clase. Bueno, ¿qué estrategias usamos entonces o qué proponemos? ¿Qué tipo de tareas proponemos entre clases? Acá voy a mostrar dos ejemplos. El primer ejemplo que voy a mostrar son lo que se llaman las actividades para estudiar en la materia de álgebra 1. Que bueno, como esta materia, como en muchas otras, tiene una guía de ejercicios, pero esa guía de ejercicios son los que se proponen hacer en las clases. Y esto que llamamos actividades para estudiar, bueno, es lo que el estudiante debería hacer entre una clase y la otra. Que a veces incluyen ejercicio de la guía, pero puestos en relación con algo que sucedió en la clase, ¿no? Y vamos a ver que además no siempre se trata de resolver un ejercicio, sino a veces es, bueno, leer algo, una parte de un libro, o lo que sea. Ahora vamos a ver, voy a compartir lo que les estoy contando. Abriendo un poco. ¿Ahí está bien? ¿Ahí? ¿O menos? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, como les decía, ven que, por ejemplo, estas son las actividades para estudiar de la clase 3. No vamos a repasar todo, me voy a detener en algunas actividades.
como les dije, algunos son ejercicios, pero hay algunos ejercicios que, por ejemplo, este que está acá, el ejercicio 3 de las actividades para estudiar, tiene un recorte de las notas de clase de las que hablaba Ceci recién. Acá siempre que diga Ceci va a estar bien, porque, bueno, todas se llama Ceci. Esto es un recorte de una clase, y en la clase, en la nota de la clase, quedó una pregunta que está en rojo, que dice, bueno, ¿cuántas opciones para W distintas tenemos? Y el ejercicio es responder la pregunta extra, o sea, nos obliga a los estudiantes a volver sobre las notas de clase, ¿no? La finalidad concreta del ejercicio es que vuelvan sobre las notas y que recuperen lo trabajado ahí, ¿no? Y que amplíen un poco lo que podemos conceptualizar sobre los ejercicios más técnicos, ¿no? Que no quede la tarea en, bueno, calcular el módulo de un vector. Vamos a otro. Bueno, estas actividades para estudiar eran largas. Esta es la actividad para estudiar 7, y como ven, es un problema de una guía, ¿no? Este es un ejercicio de la guía, el problema 3 es la guía 1, pero que no llegamos a hacer en clase. Entonces, en la guía solamente está escrito lo que está en negro, ¿no? Y en las actividades para estudiar se agrega el texto en rojo, que son comentarios de distinta naturaleza, a veces son sugerencias, en algunos casos son recuerdos, y en otros casos, como el ítem E, me voy a detener acá abajo, dice, esta afirmación es la conjetura de Anto de la clase 3. En la continuidad de esa clase vimos algunas herramientas que nos sirven para demostrar que es verdadera. O sea, este era un problema de la guía, pero detectó acá el docente que se había hablado en la clase sobre este problema de la guía, y no solo eso, sino que es lo que había dicho una estudiante en forma de conjetura, ¿no? Entonces, se recuerda en la consigna que es conveniente recuperar parte de la nota de la clase para resolver el problema. Continúo. Ven que, como les decía, estas son las actividades para estudiar de la clase 5. Cada clase tiene sus actividades para estudiar. Este primer ejercicio, el primer ejercicio de las actividades para estudiar es leer, ¿no? Leer el anexo, un material teórico, ¿no? Y anotar consultas al respecto. También se recuerda que es una propuesta que hizo una estudiante en clase, que se puede desprender de la lectura, del anexo, del producto escalar, se puede desprender de esa lectura un comentario que hizo una estudiante, ¿no? Como también para traer la memoria a los estudiantes de que, bueno, eso se debatió en clase, ¿no? Hay un vínculo entre lo que están leyendo y cuestiones que charlamos en la clase. Y muestro unos ejemplos más. Ven que tengo que llegar. No me voy a detener todos. O sea, tenemos dos ejemplos acá en los que se sugiere de alguna manera cómo apoyarse en las notas de clase para resolver los ejercicios. En este que está acá, bueno, el ejercicio está en negro. Y después, nada, hay una serie de preguntas que se pensaron en las clases y son útiles para recordar, ¿no? Cómo ayer, o sea, estas preguntas se discutieron en clase, insisto, y te van a ayudar a resolver este ejercicio. Y muestro uno más. Este que está acá es el primer ejercicio de la clase 10, para estudiar. El ejercicio está en negro y después en rojo hay un recorte de las notas de clase. ¿No? Esta pregunta es una pregunta que quedó para pensar en la clase 9. Pueden buscar ideas en esa clase. Y por otro lado, en la clase 10 hablamos sobre posibilidades para hallar lo que se requiere hallar en este ejercicio. Entonces va tomando nota de la clase 9, nota de la clase 10, lo cual también es una forma que tenemos los docentes, ¿no? La nota de clase termina siendo un recurso muy valioso para los docentes como para poder recuperar rápidamente lo que se vio en otras clases. Bueno, y ahora voy a mostrar otro ejemplo. Cambio pantalla. Ya cambié, ¿no? Sí. Bueno, ven que estoy spoileando un poco. Ahora esto es un ejemplo de esto es una actividad que se hizo en la materia Análisis 1, Integración. Estas son las notas de la clase. Y en este caso fue una tarea realizada en clase, ¿no? Pero nos parece que también tiene mucho que ver con el acompañamiento al estudio, a pesar de que sea una tarea, una propuesta de clase, ¿no? Acá la tarea, o sea, la consigna era
leer y completar una demostración en un libro de texto. Ahora lo voy a mostrar un poco más, ¿no? Pero lo que decimos es que en general los libros de matemática, con contenidos avanzados, como los que estudiamos en el profesorado, priorizan la simplicidad, ¿no? En su escritura, pero no tanto explicaciones intermedias que no son necesarias para la rigurosidad, ¿no? Que es lo que buscan en los libros, pero sí son necesarias para acompañar el proceso. Entonces, esto hace que para quien está aprendiendo sea muy difícil de seguirlos. Muchas veces nos pasa que leemos una demostración de un libro y decimos, ¿y cómo sacó esto? ¿De dónde lo sacó? ¿O cómo se le ocurrió? ¿No? Porque la génesis de las ideas, el desarrollo de esas ideas no forma parte de lo que está escrito en el libro la mayor parte de las veces, ¿no? Lo que aparece es como el desarrollo, pero con mucho pensamiento implícito. Entonces, en esta actividad lo que se propone justamente es completar, reconstruir ese pensamiento implícito para poder darle sentido en el marco de lo que venimos trabajando en nuestra clase. Esta es la foto del libro, y como ven, en esta tarea fuimos viendo que faltan algunos datos, dice, al comienzo se afirma lo siguiente, bueno, y acá en el medio se fue agregando qué es lo que agregaríamos nosotros, qué es lo que, si se quiere, entre comillas, le falta, o sea, no le falta en términos de rigurosidad, pero sí para que nosotros en el aula entendamos mejor lo que se hizo en el medio, lo que nosotros haríamos para seguir la demostración, el ejercicio, lo que sea. Entonces se van haciendo varios pasos entre una igualdad y la otra, que hay un asterisco, las cuentas que nosotros haríamos al costado. Bueno, esto, como les decía, también nos parece que es acompañar el estudio porque es parte de, bueno, cómo leemos un libro de matemática, que muchas veces quizás es un género distinto al que estamos acostumbrados a trabajar en la clase, y también nos importa que nuestros estudiantes puedan ir a sus casas y agarrar un libro de matemática, entenderlo y seguirlo y demás. Ahora, obviamente, continúa Ceci, que va a compartir algunos formatos de evaluación en vínculo con producciones de nuestros estudiantes. Vuelvo a la presentación. Mientras volvés, quería agregar una cosita, y es que en esto que comentaba antes, ¿no? De que estamos formando docentes, también nos preguntamos estas cosas, y todo esto que estamos pensando acá en el colectivo docente es porque creemos que al estar enseñando en la misma clase, estamos enseñando a enseñar, ¿no? Entonces, también para que se vea que planificar una clase, planificar una secuencia, no es algo estático, ¿no? Va cambiando. O sea, estos ejemplos que mostraba Uriel recién, de que agarran cosas que dijeron los estudiantes, las notas de clases que traen pizarrones, es algo que va cambiando también en función de las clases que van sucediendo cada año. Una cosita que quería agregar mientras tanto. Bueno, gracias a los dos. Bueno, yo entonces, a mí me toca compartirles un poco la etapa de evaluación. Pensando en una evaluación como en la instancia de donde vamos a estar recuperando todo lo trabajado a lo largo de un par de meses, ¿no? Entonces, como veníamos hablando, o como les venían contando, a lo largo de las clases aparecen diferentes materiales, las notas de clase, los problemas para estudiar, notas personales. Todas esas herramientas, esos materiales van a ir apareciendo, poniendo foco en diferentes lugares. En esta clase, lo que era importante en esta clase era este asunto, lo que era importante en otra clase era otro asunto, había conclusiones que son provisorias tal vez. Entonces, al avanzar las clases, tienen todo ese material y bueno, en algún momento, cuando llegamos a una instancia de evaluación, decimos, bueno, tengo todo este material, ¿cómo me organizo para estudiar? ¿Qué hago? ¿Resuelvo todos los problemas otra vez? ¿Todas las guías otra vez? ¿Miro todos los comentarios? ¿En qué lugar pongo el foco, no? Entonces también nos estábamos preguntando, bueno, ¿qué hacen nuestros estudiantes a la hora de estudiar para un examen? Entonces, pensando en esto, nosotros los profes, nos quedamos pensando, bueno, ¿qué herramientas les podemos dar para ayudarlos a prepararse para esas instancias de evaluación? ¿Sí? Ahora como más pensando, bueno, ya tenemos un recorrido ya armado, ya no es tan solo una clase, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, les queríamos compartir, en este caso, dos
dos instancias de tareas o de actividades previas a la evaluación que las vemos provechosas, buenas. Una de ellas es las producciones colectivas de machetes o de resúmenes de esa información importante. Nos parece una buena actividad que muchas veces uno la hace en la escuela secundaria y acá está bueno como para retomarlas. El hecho de poder juntarnos o en principio dar una tarea de ir a recolectar esa información relevante, poder mirar, hacer el recorrido de todas las cosas que se trabajaron y ver qué hacer con eso. Y pensamos que si los dejamos solos a los estudiantes, seguramente la tarea es muy compleja. Entonces, queríamos presentar ahora como que qué es lo que hicimos o qué es lo que fueron haciendo en diferentes materias con respecto a esto. En principio, contarles así algo chiquito, que es en la materia de aritmética, lo que se propone es, bueno, elaborar un machete, o un resumen de clases, de cosas importantes, de asuntos, qué es lo que tendría yo que prestar atención para estudiar para el examen de forma individual o con compañeros, pero en la casa. Y después traerlos al aula. Y después hacer una actividad de compartir, leerlos juntos y tratar de enriquecerlos, ver en qué puso el foco uno, en qué puso el foco otro, tratar de completarlo, tratar de ir acompañando ese hacer del resumen. Esa es una de las cuestiones que queríamos comentar, la elaboración de machetes para un examen. Y después, por otro lado, bien, la tarea de, esas que marcamos ahí, las tareas de entregas para entregar y su devolución. Muchas veces, como Uriel les contaba, también quedan esas tareas como decir, bueno, para la clase que viene podemos pensar en este problema, queda esta pregunta, como para seguir pensando la próxima. Y son tareas para entregar, hay veces que quedan, bueno, compartidas desde el oral, pero muchas veces son pedidos de escritura, ¿no? Como que tomar esa tarea de pensar en un problema, desarrollarlo, escribirlo, elegir qué es lo que voy a presentar, qué es lo que voy a compartir, nos parecía una buena oportunidad como para que el estudiante en su casa ensaye esa escritura para un otro y de nosotros leerlos, ¿no? Como que haya ese intercambio previo a la evaluación, que no sea la evaluación en la primera instancia en la cual nos vamos leyendo. Entonces, ese pensar en esa escritura y en esa devolución nos parece una tarea sumamente importante que se haga antes y que se pueda ir haciendo esas devoluciones que ayuden a mejorar esa escritura a lo largo de las clases y en diferentes instancias. ¿Qué más? Bueno, creo que de esa partecita también otra cosita que también que les quería comentar, que nosotros vemos que a lo largo de los cuatrimestres esas primeras entregas son un poco más ligadas a las cuentas o algo más escuetas, desorganizadas, y vemos que en ese pedido y en esa escritura y reescritura, que muchas veces ni siquiera es que tiene nota, ¿no? Es como que es una tarea que va tomando el estudiante y va tomando el docente de ir haciendo esos intercambios. Vemos cómo van avanzando a lo largo de ir pensando en un alumno de primer año o un alumno ya de segundo, que ya tiene algunos ya recorridos de estas tareas, vemos cómo va evolucionando y esa preocupación por escribir mejor, por organizar sus ideas, por tratar de elegirle ejemplos importantes. Es como que hay algo como que vemos potente y vemos que funciona. ¿Seguimos, Uri? Sí. Bien. Ahora sí. Ahora sí pensamos en las evaluaciones. Elegimos algunas consignas. Nosotros, como les comentaba Ceci, con los docentes nos hablamos mucho, nos comentamos y nos vamos compartiendo cada vez que uno hace algo diferente y ves que funciona, nos vamos tirando ideas para ver qué vuelta le podemos dar a los formatos de evaluación, como las clases. Y ahora les quería comentar algo contarles, mostrarles.
algunos formatos. ¿Me mostramos un primero? Sí. Bien, acá seleccionamos algunos para que vayamos viendo. Este es un examen que ahora después vamos a ver de qué se trata, pero un examen final que lo que tiene es una parte que es domiciliaria y otra parte que es presencial. O sea, está dividido en dos partes. Entonces, si se fijan, como la consigna es, bueno, para la parte domiciliaria se presentan 3 problemas, el estudiante deberá resolverlos y enviar dichas resoluciones a las docentes por mensajería del campus, hasta tal fecha. Dice, las resoluciones deben estar acompañadas de explicaciones, se envía, y después de tratar de resolverlo eso, enviarlo, hay otra instancia del examen, que es la instancia presencial. Que lo que me dice ahí es, bueno, que el estudiante deberá responder preguntas relacionadas con los problemas presentados en esa instancia domiciliaria. Ahora en un ratito vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? O sea, en este caso, en esta materia, se hacía esa modalidad. Pasamos a la otra. Voy a la otra. Ahí está bien. En lineal acá, también tenemos un examen final que consta de 2 partes. Me dice, la primera parte se presenta una propiedad con 2 días de anticipación. El estudiante deberá preparar una demostración de la propiedad y para desarrollarla en el pizarrón el día del examen. O sea, en esta modalidad, el examen va a ser después en una presentación. ¿Sí? No es que es un examen escrito, sino preparar esa demostración para ser compartida. Dice, se evaluará el uso de definiciones, de conceptos, la consistencia lógica de la demostración, la claridad, la capacidad de síntesis. Bueno, entonces en la segunda parte llegamos acá, dice, bueno, y el estudiante deberá realizar otros ejercicios prácticos que acompañan a esa primera parte, ¿no? Esa primera parte de la presentación. Vamos. Y acá el último, que es otra consigna, de óptica geométrica, es el viernes, bueno, tal, se llevará adelante una instancia escrita y oral del examen final. La instancia contará de 3 problemas seleccionados de una lista de problemas. Acá en este caso se les llevan una lista de problemas que de esos vamos a tener que elegir algunos, ahora también vamos a mostrar algo al respecto. Y se pueden concurrir al examen con sus resoluciones y entregarlos allí con una nueva producción para elaborar en esa instancia. Sugerimos llevar problema resuelto y en hojas por separadas. Y también aparece como esta instancia oral. Se llevará adelante luego del escrito, como una defensa de esa producción entregada. Ahí, gracias, Uri. Voy a la otra. Archivo. Dale. Bien, y acá les quería mostrar con esta modalidad, esta es de aritmética, pero tiene que ver en vínculo con esto, ¿no? Les dan a los estudiantes un conjunto de problemas ya previamente, ¿sí? Al finalizar la cursada, les dicen, bueno, tenemos este conjunto de problemas, en el final, algunos de estos problemas los vamos a estar retomando. Y aparecen en estos problemas, acá unas consignas, y lo que quiero mostrarles de estos problemas es que en las primeras 2 ítems aparecen los problemas que ya tenían ellos, que son los que tenían que ir pensando, y en rojo aparece la nueva consigna, que es la que les va a aparecer en el día presencial. Entonces, en este caso, si ven, hay algo como muy parecido a algo que se pensó antes en casa, en esa elaboración de pensar ese problema, de explorarlo, de mirar qué es lo que podíamos hacer con esto, y se retoma. No sé si les suena conocido, les suena algo como lo que dijo Uriel hace un ratito, ¿no? De llevarnos una tarea y después le buscamos una vuelta más, o después hay una nueva pregunta, el problema no termina ahí, como que puedo establecer vínculos con ese trabajo que fui haciendo y con esta nueva consigna. Entonces queríamos como recuperar un poco esas cuestiones que se trabajan en el día a día de la clase en esta instancia de evaluación. Acá hay otro ejemplo, lo podemos mostrar que es más chiquito. Me dice, ¿es cierto que el producto de 6 números consecutivos siempre resulta múltiplo de 9? Y después en rojo, la que verdaderamente después aparece en el examen es, ¿puede ser que el resultado del producto de 6 números consecutivos sea múltiplo de 63? Fíjense que la tarea, la que está en negro,
viene acompañada de todo lo otro. En caso de que sea posible, elaborar una conjetura lo más exhaustiva posible, de cómo tiene que ser el primer número, esos 6 números consecutivos para que el producto sea múltiplo de 66 y demostrar la conjetura. Por eso como que si ya alguien ya vino y empezó a pensar esto para los múltiplos de 9, ahora en la instancia presencial ponerse a pensar sobre los múltiplos de 63 está en mejores condiciones, ¿no? Como que en eso vemos como que las consignas tienen un vínculo de esas cosas que se pensaron en casa con ese conjunto de problemas y ahora en la instancia presencial de evaluación. Pasamos a la otra. Sí. Bueno, y en la parte, esta es la que ya habíamos leído en la primera parte, que es la de derivación, lo que ahora les mostramos es el examen final. En el examen final aparecen unas consignas que son actividades para ser domiciliarias, se les entregan las primeras consignas, hasta esta actividad 3, y después en la instancia presencial, ellos llevan esas elaboraciones, esas producciones, y lo que les aparece son justamente lo que decía la consigna que leímos hace un ratito, avances sobre esa actividad. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la actividad, subimos un cachito a la actividad 1 original. En la actividad 1 original me decía, esa era de acá. Sí. ¿Querés hacerle un poquito de zoom? A ver. Dale. ¿Más? Esta de acá. Bien. Ahí va. Tenemos, ahí. Bien, tenemos una actividad acá, actividad 1 y una actividad 2. Y después, en la instancia presencial, no, en actividad 2, sí, en la actividad 1. No, sobre la actividad 4 creo que es. A ver. Lo que está diciendo es, acá, graficar la actividad 3 es, le dan condiciones para graficar, creo que está al revés. ¿No? No hay, son 3 y 3. Bueno. Lo que me dice es, bueno, a partir de las actividades anteriores, de la 3, por ejemplo, en la actividad 2, me dice a partir de la actividad 3, de la domiciliaria, bueno, ahora agarrar y armarse un gráfico que cumpla estas condiciones. Entonces, en la actividad 3, aparecía algo y veníamos acá y recuperamos toda esa actividad. Entonces, como que en este caso es, bueno, las primeras actividades, las domiciliarias, son como un anticipo y como una primera presentación de lo que es lo que va a ser el final, y en la instancia presencial se recuperan esas cuestiones y nosotros lo vemos importante porque es como, no es el primer contacto de uno con la actividad, aparece antes, no es tan solo directamente en la casa. También vemos potente esto de pensar una actividad en el domicilio, hace que uno tenga como más tiempo o más dedicación en escribir las cosas con un poquito más de claridad, más organizadas, ensayar, pasar las hojas, cosas que en la instancia presencial, con el nerviosismo, el apuro, el que no me sale, no sé por dónde empezar, se pierde, ¿no? Como que se pierde la oportunidad y entonces está bueno darles también esa oportunidad de cosas que también ya fueron haciendo a lo largo de la cursada, con esas actividades para entregar y todo esto, bueno, yo fui aprendiendo a escribir cosas, bueno, tengo que tener un momento como para poder demostrar, ir y escribir mi actividad, y después de ahí yo ya sé, porque ya saben de antemano, de que en la presencial esa actividad va a avanzar, va a haber una vueltita. Entonces como que está bueno como que ese doble juego de ir a hacer algo en domiciliario y después hacer un avance en lo presencial. Por otro lado, también a veces nosotros les pedimos que entreguen esas actividades antes y nosotros docentes ya vamos viendo qué es lo que entregaron, cómo fueron avanzando, en qué se trabaron, qué es lo que había que mejorar. Entonces, en algunos de los cursos, a veces lo que hacemos es, bueno, hacerles un comentario antes, ¿no? O proponer exactamente una actividad que movilice eso que lo tiene flojo, lo tiene confuso. Entonces, como que también en algunas ocasiones lo que hacemos es elaborar algunas actividades como más particularizadas, bien atacando algún asunto que sabemos que vaya a surgir o movilizar esa actividad domiciliaria.
Bueno, ¿qué más? Creo que eso es todo. Juego para la Bueno, presentación. dale. Bueno, sí. Te dejo el cierre. Bueno, un poco para cerrar y después vamos a hacer un momento para escucharlas. Pero bueno, como dijimos al inicio, ¿no? Nuestra carrera otorga un papel relevante a las prácticas, ¿sí? Al trabajo en el aula, en la construcción de este futuro docente de matemática. Y además, la matemática que se aprende en estas materias del campo disciplinar se hace en vínculo, tenemos la intención que se haga en vínculo con una reflexión también sobre cómo se construye el conocimiento matemático, y también cómo se enseña. Y en esta presentación quisimos mostrar cómo se va armando una cultura de la clase de matemática, porque nuevamente, si para nosotros como profes de esta formación inicial, estos futuros profes, las prácticas son fundamentales, las prácticas que transitan nuestros estudiantes, no estamos diciendo las prácticas que van a hacer ellos después, sino las que transitan como estudiantes de matemática, ahí nos aparece esto de la cultura de la clase de matemática. Y hablamos de cultura porque estamos sosteniendo acciones a través de las distintas materias. Fíjense que acá recorrimos ejemplos de la aritmética, del álgebra, del análisis, de materias del primer año como las de aritmética, o de segundo o de tercero para los distintos del análisis o del álgebra. Y entonces son acciones que se sostienen a través de las distintas materias y que intentan dar cuenta de algunas de las cuestiones que el grupo de docentes reconoce, que nosotros como grupo de docentes reconocemos. Cómo toman nota nuestros estudiantes, cómo estudian, qué formatos de evaluación dialogan con producciones. En estos ejemplos que intentamos recorrer, ya sea en la documentación, porque bueno, aparecen las notas de la clase, que es una documentación, como en tareas, ¿no? Actividades que se proponen para estudiar, desde completar una demostración de un libro, desde volver sobre preguntas que se hicieron en clase, desde la elaboración de estos resúmenes para los exámenes, o bien en estos formatos de tanto de tareas como de evaluación diferentes, estas propuestas que piensa este colectivo docente del campo disciplinar que se reúne, que intenta leer también a estos estudiantes, ¿no? Porque ante la pregunta de cómo estudian o cómo toman notas, es también intentar leer a sus estudiantes. Y compartir estas estrategias, como decía lo último Ceci, de bueno, ¿no? Cuando compartimos un formato de evaluación que funcionó o que no funcionó, pero lo compartimos en el grupo de docentes para poder ponerlo ahí y ver qué es lo que está pasando. Compartir estas estrategias en este espacio de los docentes disciplinares que nos juntamos nutre, por supuesto, a cada espacio curricular, claramente, eso nos nutre a nosotros, pero a la vez, y acá es el punto de cuando hablamos de cultura de la clase, le muestra a nuestros estudiantes un modo de comprender la matemática, de comprender la clase de matemática, de comprender la enseñanza, o de mirar la enseñanza de la matemática. Es decir, a partir de estas acciones, nosotros tenemos como hipótesis que nuestros estudiantes se van construyendo una idea más transversal de lo que es una clase de matemática, no la clase de aritmética de fulanito, la clase de análisis de menganito, la clase de álgebra, sino de la clase de qué es hacer matemática. Y justamente lo que intentamos mostrar que para nosotros hacer matemática es apoyarse en ideas, en explicaciones, hacernos preguntas, ¿sí? Generalizar algunos resultados, distinguir aquello que es una conjetura de aquello que está validado. También, ¿qué es hacer o qué es una clase de matemática? Es cómo estudiar matemática, entre, bueno, otras cuestiones. Por eso hablamos de cultura de la clase, porque esto se va comunicando de manera transversal y entendemos, como dijimos al inicio, que esto también va a ser referencia para nuestros estudiantes, futuros profes de matemática, en la forma en que ellos van a acercar a sus estudiantes de la escuela secundaria también al conocimiento matemático. Bueno, estas son algunas ideas que estamos pensando, que nos quedan por explorar, pero nos parecía que, bueno, teníamos ganas de compartir
estas cuestiones que vamos atravesando. Bueno, una cosa que sí queremos decir como docentes universitarios, que el segundo cuatrimestre en nuestras universidades corren peligro por, muchas cuestiones que todos los que estamos en la docencia ya sabemos: la pérdida del poder adquisitivo, la necesidad de una ley de financiamiento universitario y la necesidad de dar respuesta a esta situación. Bueno, abrimos a las preguntas o comentarios que quieran hacernos para compartir. Esperamos que para Mauro, que sos de otra disciplina, se haya entendido algo. Yo creo que sí, que se pueden entender más allá de los ejemplos matemáticos. Bueno, ¿puedo empezar preguntando algo? Sí, no, súper interesante todo lo que hacen y bueno, hay como muchísimo trabajo de los docentes, ¿no? Ahora, un poco me pregunto, ¿qué devolución tienen, por ejemplo, del uso de las notas de clase por parte de los estudiantes? O sea, yo creo que hay un problema en la educación superior, que los alumnos estudian mucho cuando están muy cerca de las fechas de parciales o de final, y les cuesta sostener, por muchas razones, ¿no?, la cursada. Entonces esas notas me parece que implican un montón de trabajo por parte de ustedes, pero que si los alumnos no las aprovechan clase a clase, después se encuentran con un cúmulo de escritura que por ahí se les dificulta procesar. ¿Ustedes encuentran que pueden acompañarlos los estudiantes todo el tiempo en esa producción de ustedes, que es valiosísima, o les cuesta seguirlos y aprovechar realmente ese caudal de trabajo de ustedes? Ahí parte de esto que mostraba también Uri respecto a qué hacer entre clases, ¿no? Ahí, esto que vos decís es algo que nos pasa, ¿no? De, bueno, ¿cómo aprovechan todas estas notas de clases? No es lo mismo los estudiantes del primer año o del primer cuatrimestre que los del segundo año, que tienen un posicionamiento totalmente diferente. Pero al principio esas notas ni las agarran, o no las miran, o no. Y también esta cuestión de poner entre clase y clase algunos asuntos que inviten a volver a las notas de clase, empieza también a comunicar, bueno, acá hay algo para hacer. Esos machetes, que también decía Ceci, también son, los machetes, digo, le ponemos machetes porque son resúmenes que pueden tener en el parcial, ¿no? Entonces, esos resúmenes los elaboramos también volviendo a esas notas de clases. Y digo que es diferente lo que sucede porque ya en el segundo cuatrimestre, o los que ya están avanzados, es muy loco porque vienen con sus notas de clase de la clase anterior ya impresa y con anotaciones. Las notas de clase para los estudiantes que las empiezan a aprovechar son el apunte de cátedra, que ahí es donde también esto que decía Ceci al principio, bueno, después queríamos que no descansen en las notas y empezaron a hacer en segundo año estas otras propuestas donde las notas de clases las van elaborando por grupito, pero sí, hay un trabajo también sobre esto, de poder ver que las notas de clase son un apoyo para el estudio. En algunos espacios, al inicio de la clase siguiente, se leen las notas de clases o se leen algunas partes de las notas de clases también. Pero sí, hay que hacer algo porque si no, pasan sin pena ni gloria. ¿Sí? Sí, y creo que también hay algo de que en muchas clases y en estas notas de clases se retoman cosas de clases anteriores que hace un poco que digo entre comillas, que los obliga a leer esa nota de clase, porque si no están muy perdidos la clase siguiente, como se retoman muchas cosas y se vincula mucho una clase con la otra. Después algo que me parece que comparto con esto que decía Ceci, de que al principio quizás de eso no se dan tanto cuenta en el primer año, o de aprovecharlas, o de lo que les sirve leerlas y escribirlas, y después se van dando cuenta de lo productivo que es, y hasta algunos se lo imprimen, otros ven la nota de clase, pero lo necesitan copiar, esa misma nota de clase, copiarlos con su letra en la carpeta, porque es como un registro más para tener. Pero
pero bueno, hay de todo, ¿no? Yo creo que el que aprovecha las notas después lo agradece y después también es esto que les pesa como cómo este año o cómo en esta materia no vamos a tener notas de clase, cómo puede ser, o sea, es como que se sienten ahí un poco, ¿y ahora cómo hacemos? Sí, Alicia. Yo quería hacer una preguntita para contextualizarlo. ¿Cuántos alumnos hay en cada curso? Bien, eso lo quería decir porque esto también es una cosa que podemos hacer, sobre todo en los formatos de evaluación. Sí, por eso hay también distintos formatos. En los formatos donde, como el de óptica geométrica o el de aritmética, que son formatos donde les damos con anticipación una serie de 10 problemas y después les tomamos algunos con algún extra, en eso puede haber entre 10 estudiantes, 15 estudiantes, son pocos igual. En los otros formatos, como contaba Ceci, donde reciben la producción antes, la miran los profes y sobre alguna producción lo que se les pide por ahí es puntual, son menos, por ahí no llegan a 5. Eso nos da la posibilidad de ser pocos también estos formatos diversos, digamos, algunos de estos formatos. Con 15 trabajos no podés hacer una devolución particular a cada uno. No, yo lo preguntaba porque soy partidaria de las repreguntas y estas cuestiones, pero cuando vos tenés, a lo mejor a mí me tocaba, pero yo me jubilé hace 3, 4 años nada más, yo daba en Lanús y en Lomas, en 2 profesorados, y eran en primer año 40, 42. Sí hacíamos esto que hablamos de alfabetización académica y poder interpretar y que traigan cosas, porque también partimos de la base, Mauro me podrá decir, de que tampoco interpretan muy bien textos que no sean de matemática. Entonces es como que uno coloca el vocabulario matemático y la coma allí tiene una interpretación, y el entonces tiene otra aplicación, otra interpretación. Entonces yo me preguntaba la cantidad, porque a veces me quedaba horas y horas para poder corregir tantos y colocar medianamente alguna sugerencia para que en la próxima clase partiéramos y hagamos una especie de nota de clase como ustedes hablaban. Por eso pregunté la cantidad. Tal vez en algunos cursos de capacitación sí lo podía hacer porque eran menos. Pero sí, no, el primer año es tremendo la cantidad que hay, ¿no? En primer año hay veces que tenemos entre 20 y 30, ahí hay algunas cosas que hacemos porque nos interesa ver la escritura, ¿no? Y ayudarlos ahí en la escritura en matemática. Ahí muchas veces, no sé, algunas entregas que pedimos son grupales, o son de a 2 o 3 personas, algo que también nos habilita a nosotros de poder hacer una devolución, porque sí, si haces una entrega individual y hacer todas estas anotaciones individuales, a veces resulta imposible, ¿no? Entonces, vamos cambiando y vamos pensando también distintos formatos, también en función de la cantidad que tenemos en una cursada, de la cantidad de inscriptos que tenemos en una mesa de final, y eso también lo vamos a ir definiendo charlando, ¿no? Entre nosotros con los docentes pensando distintos formatos. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo y me encantan estas estrategias, porque, digamos, adhiero a esas estrategias porque dan resultado, no tan minuciosa, pero sí el acompañamiento. Inclusive yo hacía venir a los finales alumnos a ver cómo se daba el examen, porque tampoco sabían dar un examen. O sea, también hay algunas cosas. Y lo otro que quería decirle, que Oriel presentó la parte de los textos y qué queda entre medio, es que en este momento, no es una investigación, pero sí una curiosidad, lo estoy haciendo con exalumnos, como si fuera un primer acercamiento a esa cuestión, pero con lo que presenta la inteligencia artificial cuando le pedimos algo. Bueno, nosotros estuvimos explorando un poco, no sé, Uri, si querés comentar. Por suerte en matemática meten la pata, pero... Estuvimos con la inteligencia artificial para ese tipo de actividad. Uri.
No, sí, que hemos también intentado eso en alguna oportunidad, no lo trajimos acá, pero alguna consigna de, bueno, hagan esta actividad con el ChatGPT, traigan que les devolvió con sus comentarios sobre qué vacíos, qué huecos, qué errores, o qué es lo que no se entiende también, ¿no? Porque es como decía yo antes, que a veces van a buscar algo ahí que les devuelven un lenguaje que no, que es distinto, que es otra forma de escribir, distinta a la que usamos en la clase. Entonces, sí, obvio que es una tarea súper interesante esa Sí. para ahora. Bueno, yo ya charlé. Bueno, esperamos que les haya aportado. Y bueno, esta era un poco la intención de compartir esto que estamos pensando y que, bueno, para los que trabajamos en la formación de docentes de matemática, el asunto de las materias del campo disciplinar y no, como que a veces están separadas, cómo se enseña matemática en el profesorado de cómo pensamos la enseñanza de matemática para la escuela secundaria. Bueno, tenemos esa intención de que esto esté unificado y que haya una coherencia para nuestros estudiantes transitar como estudiantes de matemática y en vínculo con lo que se les propone también pensar para la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, les agradecemos la participación y bueno, nos vemos por ahí. Nos llevamos el libro también de Alicia. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir. Chao. Gracias, Lili, por sumarte. Gracias, hasta luego.